Observa esta multiplicación. Como puedes comprobar, todos sus factores son iguales. El factor que se repite es el 3. A esta multiplicación se la llama potencia. El concepto es sencillo, ¿no te parece? Procuremos, pues, retener su definición. Potencia es una multiplicación que tiene todos sus factores iguales. Recuerda, pues, para que una multiplicación sea una potencia, todos sus factores tienen que ser iguales. Veamos a continuación más ejemplos de potencias. He aquí una nueva multiplicación. Sus dos factores son iguales. Esto quiere decir que esta multiplicación es una potencia. Veamos qué ocurre si le añadimos un nuevo factor, por ejemplo, un 9. ¿Esta nueva multiplicación es una potencia? Evidentemente no es una potencia porque los tres factores que componen la multiplicación no son iguales. Recuerda que para que una multiplicación sea una potencia, todos sus factores han de ser iguales. Si cambiamos el tercer factor, el 9, por otro factor, en este caso un 11, ¿qué ocurre? Ahora los tres factores de la multiplicación sí son iguales. Por lo tanto, esta multiplicación es una potencia. Seguidamente veremos más multiplicaciones. Algunas serán potencias y otras no. Nuevamente tenemos dos multiplicaciones. Fíjate bien en la primera. Está formada por 4 factores. Todos ellos son iguales. Por lo tanto, esta multiplicación ¿es una potencia? Efectivamente, esta multiplicación sí es una potencia, ya que todos sus factores son iguales. Observa ahora la segunda multiplicación. Consta de 3 factores, pero los 3 no son iguales. Contesta ahora, ¿esta multiplicación es una potencia? En este caso, esta multiplicación no es una potencia, pues sus 3 factores no son iguales. Fíjate bien, para que una multiplicación sea una potencia, todos sus factores deben ser iguales. Observa esta multiplicación. Fíjate bien en los factores que la forman. Son una clase de números que ya has estudiado. Recuerda que estos números se llaman números decimales. Veamos ahora si los 3 factores de esta multiplicación forman una potencia. Efectivamente, esta multiplicación es una potencia pues todos sus factores son iguales. Fíjate bien que los factores de una potencia pueden ser también números decimales. Observa esta multiplicación. Sabemos que es una potencia ya que todos sus factores son iguales. En toda potencia, pues, existe un factor que se repite. En este caso, el número 8. Y el número de veces que se repite, en este caso, es 4 veces. Ahora fíjate bien. En una potencia, el factor que se repite se llama base. Y el número de veces que se repite el factor, o como acabamos de decir, la base, se llama exponente. Exponente, o sea, el número de veces que se repite la base. En nuestro ejemplo, la base será el número 8, ya que el número 8 es el factor que se repite. Y el exponente es el número 4,
ya que 4 es el número de veces que se repite la base. Como ves, la base y el exponente son los dos elementos que forman una potencia. Aquí volvemos a tener otra potencia. Esta multiplicación es una potencia porque los factores que se multiplican son iguales. El número 7 se repite 5 veces. Recuerda que la base de una potencia es el factor que se repite. En esta potencia la base es efectivamente, la base es el número 7, pues es el factor que se repite. Pero ¿cuántas veces se repite esta base? ¿Cuál es el exponente? El exponente de esta potencia es 5, porque el factor se repite 5 veces. Recuerda que los elementos de una potencia son la base y el exponente. La base es el factor que se repite. El exponente es el número de veces que se repite la base. En la multiplicación 9 por 9 por 8, uno de sus factores es diferente a los otros. Esto quiere decir que esta multiplicación no es una potencia. Recuerda que se llama potencia aquella multiplicación que tiene todos sus factores iguales. ¿Por qué número hemos de cambiar el 8 para que esta multiplicación sea una potencia? El número por el que lo hemos cambiado es un 9, que es igual a los otros dos factores. Ahora esta multiplicación sí es una potencia. Veamos cuáles son sus elementos. Como ya sabes, la base es el factor que se repite y el exponente es el número de veces que se repite el factor o base. En esta multiplicación, el 9 se repite 3 veces. Fíjate bien y responde. El número 9, ¿a cuál de los indicadores corresponde? ¿Es el exponente o es la base? Tacha el que no proceda. Naturalmente, el 9 es la base de esta potencia, pues es el factor que se repite. ¿Y el 3? ¿Qué es? Efectivamente, el 3 es el exponente de esta potencia, pues es el número de veces que se repite la base. Recuerda que los elementos de una potencia son la base y el exponente. Fíjate en esta multiplicación. Los 3 factores de que consta son iguales. Esto quiere decir que esta multiplicación es una potencia. Observa bien el factor que se repite. Es el número 0,4. Como ya recordarás, este tipo de números se llama números decimales. En esta multiplicación, el 0,4 se repite 3 veces. ¿Cuál es la base? Efectivamente, la base de esta potencia es el número decimal 0,4, porque la base de una potencia es el factor que se repite. Veamos ahora el otro elemento de una potencia, el exponente. ¿Cuál es el exponente de esta potencia? El exponente de esta potencia es 3, porque el exponente de una potencia es el número de veces que se repite el factor. Mira esta multiplicación. Todos sus factores son iguales. Esto quiere decir que esta multiplicación es una potencia. Observarás también que escribir potencias como estas, es decir, tan largas, resulta bastante incómodo. Por este motivo, las potencias se suelen expresar en forma abreviada.
Para expresar abreviadamente una potencia se escribe la base, y a la derecha, en la parte superior y en menor tamaño, se escribe el exponente. 5 es la base de esta potencia, pues es el factor que se repite, y 6 es el exponente, ya que es el número de veces que se repite el factor o base. Recuerda que la base y el exponente son los elementos que forman una potencia. La base de esta potencia es el 3, pues es el factor que se repite. El exponente es 4, puesto que 4 es el número de veces que se repite la base. Queremos escribir esta potencia en forma abreviada. ¿Cuál de estas dos formas es la correcta? La forma correcta es la segunda. El 3, que es la base, o sea, el factor que se repite, y a su derecha, en la parte superior y en menor tamaño, el 4, que es el exponente. Es decir, el número de veces que se repite la base. Esta expresión es una potencia. Sabemos que para expresar una potencia primero se escribe la base y a continuación, en la parte superior derecha de la misma y en menor tamaño, se escribe el exponente. Dime tú, ¿en esta expresión el número 7 es la base o es el exponente? Efectivamente, el número 7 es la base de esta potencia. Fíjate ahora en el 4. Está escrito a la derecha de la parte superior del 7 y en menor tamaño. ¿Qué es el 4? ¿La base o el exponente? El 4 es el exponente de esta potencia. Veamos cómo escribiríamos esta potencia en forma de multiplicación de factores. La base nos indica el factor que se repite, en este caso el 7. Para saber cuántas veces hay que repetir este factor, miraremos cuál es el exponente. El exponente de esta potencia es 4. Esto quiere decir que el 7 lo hemos de multiplicar 4 veces. Ahora tenemos escrita esta potencia de las dos maneras que conocemos, en forma abreviada y en forma de factores que se multiplican. Ya sabes que esta expresión es una potencia. Ahora vamos a aprender cómo se leen las potencias. Verás, es muy fácil. Primero se lee la base. A continuación se dice elevado a. Y por último se lee el exponente. En nuestro ejemplo leeremos 8 elevado a 6. Bien. Además de saber cómo se escribe una potencia, ahora también sabemos cómo se lee. Vamos a practicar un poco leyendo algunas potencias. Esta es la secuencia que debemos seguir tal como acabamos de aprender. Aquí hay 3 ejemplos de potencias escritas. Tú debes leerlas en voz alta. Los puntos estarán esperando tu respuesta en cada caso. 6 elevado a 3. 40 elevado a 5, ¿correcto? $102 elevado a 6. Muy bien. Esta manera de leer las potencias debemos completarla con 2 casos particulares. Sabemos que esta potencia se lee 6 elevado a 2. Fíjate bien en el exponente. El exponente es el número 2. Pues bien,
Las potencias cuyo exponente es 2 también se pueden leer sustituyendo al 2 por la expresión al cuadrado. 6 elevado al cuadrado. En la práctica siempre se lee de esta manera. Recuerda, el exponente 2 se lee al cuadrado. El segundo caso es cuando el exponente de la potencia es el 3. En lugar de decir 8 elevado a 3, decimos 8 elevado al cubo. Recuerda, el exponente 3 se lee al cubo. El exponente 2 se lee al cuadrado. Ahora ya sabemos todo lo que hay que saber para leer correctamente cualquier potencia. Lee en voz alta cada una de estas potencias. Elevado al cuadrado. 10 elevado a 5. 6 elevado a 4. 12 elevado al cubo. ¿Has recordado al cuadrado y al cubo? Si no ha sido así, no te preocupes. Hay que insistir un poco. Recuerda, el exponente 2 se lee al cuadrado y el exponente 3 se lee al cubo. Cuando una multiplicación tiene todos sus factores iguales, se llama potencia. El factor que se repite se llama base de la potencia. El número de veces que se repite la base se llama exponente de la potencia. Para escribir abreviadamente una potencia, se escribe la base y en la parte superior derecha de la misma, el exponente en menor tamaño. Para leer una potencia, se lee primeramente el número de la base. A continuación, la expresión elevado a. Y finalmente, el número del exponente. Si el exponente es 2, se utiliza la expresión elevado al cuadrado. Si el exponente es 3, la expresión utilizada es elevado al cubo.